Es que mi Dios jamás aborrecerá a nadie. Jamás mi Dios va a enviar a nadie al infierno. Sí, yo estoy de acuerdo. Tu Dios jamás lo haría porque tu Dios no existe. Porque el Dios de la Escritura es un Dios que está airado contra el pecado todos los días de su vida. Dios no es indiferente en cuanto al pecado, en cuanto a toda cosa que va en contra de su naturaleza santa. Dios detesta el pecado, lo rechaza por completo, lo repudia, lo aborrece. Y no creo que tenemos problema con eso, de que Dios aborrece el pecado. Creo que todos nosotros vamos a estar de acuerdo en ese punto. Pero lo vamos a llevar un poco más allá, hermanos. Y aquí es donde algunos van a decir, ¿qué? ¿Qué pasa aquí? Algunos van a decir, pero eso no se me parece creíble, Josué, lo que vas a decir. Y la verdad, les voy a decir de esa manera, no me importa lo que a ti te parece creíble. Lo único que me importa es lo que la Biblia dice. ¿Sí? Entonces vamos a ver lo que la Biblia dice, porque todos nosotros, de hecho, yo he escuchado de la boca de algunos de ustedes, los hemos corregido en momentos, y yo estoy seguro que todos hemos escuchado esta frase: Dios ama al pecador, pero odia su pecado. ¿Sí? Todos hemos llegado a escuchar eso. Dios ama al pecador, pero odia su pecado. Ok, si estamos hablando del Hijo de Dios, Dios ama al Hijo de Dios, pero odia su pecado. Estoy 100% de acuerdo con esa frase. Pero la declaración de que Dios ama al pecador, pero odia su pecado, no es bíblico, hermanos. No es bíblico. Dios no solamente odia el pecado, pero odia el pecador. Y vamos a verlo ahora. A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Solamente hay dos posibilidades al leer este versículo. ¿Sí? ¿Significa lo que dice o no significa lo que dice? Voy a presentar el primer argumento. Y ese argumento, incluso hay muchos teólogos pues grandes que creen eso y no estamos de acuerdo con ellos porque no creo que están siendo fieles al texto, pero la primera posibilidad es que no significa lo que dice y ellos presentan el versículo así: como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú amé menos. Y utilizan un pasaje, un versículo en la Biblia para defender esa postura. Y tiene un argumento, pero dentro del contexto de ese versículo les voy a enseñar. En Lucas 14:26, escuchen lo que dice Cristo. Todos han escuchado, la mayoría han escuchado ese versículo. Lucas 14:26. Si alguno viene a mí, esto es Cristo hablando a sus discípulos, a sus seguidores. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aun también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Aquí es la clave. Dice Cristo, tienes que aborrecer a tu familia, tienes que aborrecer a tu esposa, tienes que aborrecer a tus hijos. Pero ¿saben qué, hermanos? Esa palabra aborrecer en ese versículo no significa aborrecer. En ese versículo significa otra cosa. ¿Y cómo sabemos? Lo sabemos porque Jesucristo mismo, en el pasaje paralelo de Mateo, versículo 38 de capítulo 10, Mateo 10:38, Cristo mismo da la interpretación de este versículo en Lucas. En Mateo capítulo 10, versículo 38, Jesucristo mismo dice en el pasaje paralelo, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo Cristo? Cristo aclara la confusión que puede surgir en Lucas capítulo 14
y esa palabra aborrecer. Y aquí en Mateo, Cristo aclara la confusión diciendo que el que me ama a mí menos que a su propia familia, o menos que a su esposa, o menos que a su hermana o hermano, o menos que a su propia vida, no es digno de ser mi discípulo. Cristo aclara la confusión. Entonces, sí es cierto, en Lucas capítulo 14 podemos decir que aborrecer no significa aborrecer. Jamás les vamos a decir que deben de aborrecer a su familia. Pero lo que sí vamos a decir es que debes de amar a Cristo más que a su propia familia. Tu amor hacia Cristo no puede ser menos que el amor que tienes para tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus familiares, tus hermanos, tu hermana. No puede ser menos, tiene que ser más. En comparación de tu amor hacia Cristo, o sea, tú amas a Cristo tanto que es posible que el mundo va a pensar que tú odias a tu familia, porque tienes un amor tan grande para tu familia, para tu Dios, para Cristo, de que cuando tú no puedes soportar a este pecado de tus hermanos y tienes que hacer distinción, que sabes que en ese punto yo sigo a Dios, yo sigo al Señor, yo no me junto con ellos. ¿Por qué? Porque la verdad no puedo ni siquiera soportar lo que están haciendo. Eso es lo que dice Cristo. Ese amor hacia Dios tiene que ser tan grande que parece tener odio hacia tu familia, aunque realmente no odias a tu familia. Ahora, esa es una posibilidad de Romanos 9 también. Es una posibilidad, entre comillas. Digo, ¿por qué? Porque digo entre comillas. Porque yo creo que ellos buscan una interpretación equivocadamente a través de Lucas y a través de Mateo. Y la verdad, este pasaje no tiene nada que ver, absolutamente no tiene nada que ver con lo que estamos viendo aquí en Romanos 9:13. Es un contexto totalmente diferente. Si en otro pasaje fuéramos a llegar a ver un versículo que diría que Dios realmente no aborreció a Esaú, que lo amó menos, entonces claro, vamos a llegar a esa conclusión, pero no lo encontramos en ninguna parte. Ahora, es tan importante aclarar esto, hermanos. ¿Por qué? Porque no solamente es pura teología. Tú puedes estar diciendo, no, Josué, pero estás hablando en las nubes, estás hablando de pura teología, pero ¿qué tiene que ver con nosotros? ¿Qué tiene que ver con nuestra vida diaria, nuestra vida práctica? ¿Qué me importa si Dios aborreció o si amó menos? Pues no tiene nada que ver con nuestra vida. Ahora les voy a explicar de esa manera. En un solo punto tiene mucho que ver en nuestro evangelismo. ¿Por qué tiene mucho que ver en nuestro evangelismo? Porque si yo salgo a la calle y empiezo a hablar a la gente, empiezo a predicar, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida, ¿cómo va a responder la gente? Ah, qué bien, yo me amo a mí mismo también. Yo me amo y yo tengo muchos planes para mi vida. Ah, qué bueno. O la otra respuesta que va a hacer la gente es que, pues eso no me importa si Dios me ama. Pues no me importa. Son las dos respuestas que la gente puede tener frente a ese evangelismo, que la verdad es un evangelio falso, para llegar a concluir y llegar a predicar este mensaje. Pero es otra cosa entera si el punto es que Dios está enojado con los malvados todos los días de su vida, pero ese mismo Dios que está enojado, Él también quiere extender su amor a través de la cruz de Cristo. Es algo muy diferente. Si ando perdido bajo la ira y condenación de Dios, entonces son buenas noticias el Evangelio. Pero si no siento condenado y si no ando bajo la ira de Dios, entonces el hecho de que Dios me ama, pues no tiene ningún significado para mí. Pues no me importa. O sea, yo puedo seguir en mi pecado y no pasa nada. ¿Por qué? Porque Dios me ama tal y cual como soy. Y si es una verdad en general que Dios nos ama de una manera
tal y cual como somos, pero no nos ama tanto para dejarnos en ese estado. Por eso envió a Jesucristo. Ahora, esa condenación me motiva a correr hacia la cruz buscando la misericordia de Dios. Si escucho que Dios está enojado conmigo, pero al mismo tiempo me ofrece su amor, entonces puedo responder a algo. Y puedo correr hacia la cruz de Cristo. Y puedo echar pues toda mi vida a los pies de Cristo. Y todas mis esperanzas a la gracia de Dios. Me arrojo a los pies del Salvador. Hay razón, hermanos, por la cual cantamos, pues gracia sublime es. Amor asombroso. O el amor de Cristo. ¿Por qué? Porque es tan asombroso que nos rescató de la muerte y nos dio vida. Pero si yo ando bien y Dios pues ya me ama, entonces ¿qué me importa? No tiene nada de significado para mi vida. Y por eso yo creo que tenemos miles y miles y miles y miles de personas en las iglesias hoy que realmente nunca han sido regenerados. ¿Por qué? Porque ellos están creyendo que Dios los ama y los ha amado desde el principio y que pues no andaban mal y que solamente es agregar a Dios a su vida y Él me va a dar lo que a mí me plazca, a lo que a mí me beneficia. Él me va a dar todos los placeres de la vida porque Él me ama tanto. Pero ahora, con lo que nos queda, hermanos, les voy a enseñar por qué no es así. Porque no podemos aceptar a Esaú amé menos.